alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Feliz Santo Sábado a cada uno de ustedes. Que la paz de Cristo abrace sus vidas y que hoy ustedes puedan sentir la presencia de nuestro Dios en el hogar suyo, en su corazón, en todos sus seres queridos. Este sábado estamos muy felices de que usted nos acompañe. Por eso, desde nuestros estudios en la Unión Hondureña, le enviamos un caluroso abrazo allí donde usted esté. Recuerde que usted no está solo. Dios está con usted y Dios le ama infinitamente. Bienvenido a su programa de Escuela Sabática. Y con esta palabra de oración quiero iniciar este programa depositándolo en las manos de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, la honra y la gloria sea para ti, mi Dios. Alabado sea tu nombre y gracias por darnos el don de la vida. Al inicio de este programa de Escuela Sabática, en tus manos de amor lo encomendamos, Señor, y pedimos tu bendición para nuestra vida, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. En el extremo de dos naciones, donde el camino desaparece y surge la selva, comunidades enteras viven sin ser vistas ni oídas. La mayoría nunca pondría un pie ahí, pero para el pastor Obed es exactamente donde el viaje comenzó, en dos ruedas. En 2022, tuvo la oportunidad de visitar una comunidad fronteriza entre su país, Papúa Nueva Guinea, y la vecina Indonesia. No hay servicios públicos, especialmente infraestructura como caminos, hospitales, clínicas y escuelas, y vivir allí es un desafío para la gente. Han sido marginados y olvidados por sus países, ambos países, Indonesia y Papúa Nueva Guinea. La situación conmovió profundamente el corazón del pastor Obed. Sabía que no podía ignorarla, tenía que hacer algo. Sentí emoción y pena por ellos. Entonces movilicé a los muchachos para alcanzar a las aldeas no alcanzadas en las zonas fronterizas. El pastor Obed reunió a sus amigos y les contó de las necesidades en la frontera. Ellos querían ayudar, pero de una forma que combinara su pasión por el ministerio y su amor por la bicicleta. Así que decidieron usar sus bicicletas como instrumentos misioneros. Con oración y entusiasmo, empacaron y comenzaron a pedalear, decididos a alcanzar a los no alcanzados en esta frontera. Fue una aventura llena de propósito y bendición. Cuando pasamos por pueblos a lo largo de las fronteras, esto es lo que hacemos. Llegamos, saludamos, nos reunimos con ellos, compartimos Biblias y otras literaturas cristianas. Y luego también compartimos a Jesús con ellos. Entonces, si tenemos algunos dulces, les damos a los niños para alegrarles el día. Tú sabes, alegrar sus días porque están aislados del mundo exterior. Imaginen vivir lejos de todos y que llegue alguien mostrando amor e interés genuino. Eso toca corazones y abre puertas para un contacto más profundo. La mayoría de esos pueblos por los que pasamos no son adventistas. Así que cuando llegamos, ellos gritaron y literalmente se les cayeron las lágrimas y gritaron y nos dieron la bienvenida a su comunidad. Nos sirvieron comida y luego cantamos para ellos y compartimos a Jesucristo con ellos. Y nos pidieron que construyéramos nuestra iglesia en su tierra y también abrir o dirigir su escuela en su pueblo. Pedalear por selvas espesas y sabanas vírgenes, llevando bicicletas por pantanos, ríos y subiendo colinas es un serio desafío. Sin embargo, el pastor Obed y su equipo siguen adelante enfrentando cada obstáculo con fe y valentía.
conocen los riesgos, pero eligen ir de todas maneras, confiando en que Dios guiará su camino. Oren por nosotros y por las personas que atenderemos y que el Espíritu Santo nos une para evangelizar, para llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a nuestros hermanos a lo largo y más allá de las fronteras. Gracias por apoyar la obra misionera. Sus oraciones y ofrendas llevan esperanza, amor y el mensaje de Jesús hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de Escuela Sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 6. Guerreros de oración. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenidos al programa de Más de tu Palabra. Muchísimas gracias por darte cita hoy con nosotros para estudiar juntos la palabra de Dios. Me acompaña el pastor Jorge Luis Rodríguez, quien le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Delín. Bienvenida tú también a la semana número 6. Correcto. De este repaso de Escuela Sabática. Sí, y lleva por título la lección Guerreros de Oración. Pastor, y esta semana la lección nos muestra algo fascinante, y es que vamos a encontrar en esta lección, estoy segura que usted la está estudiando o ya la estudió, muchos personajes bíblicos que son ejemplos, modelos de orar, pero que aunque oraban de maneras diferentes, tenían algo en común. Y es que tenían la oración como un estilo de vida. Y eso es lo que justamente vamos a hablar en todo este programa, cómo convertir la oración en algo real, en algo auténtico, en parte de tu día a día. Y yo quiero comenzar contigo, sí, una pregunta en los comentarios. ¿Cómo describirías tu vida de oración hoy, en esta temporada de tu vida? ¿Cómo describirías tu vida de oración? Tal vez es constante, es fuerte, o necesitas orar un poco más. Por favor, déjanos saber en los comentarios. Yo creo que siempre, no importa cuánto una persona ore, siempre va a contestar que puede orar un poquito más. Sí. Siempre si hay algo que podemos hacer un poquito más es orar. Porque orar es una de esas prácticas espirituales que técnicamente no necesita que tú apartes tiempo. Tú puedes orar mientras manejas el vehículo, mientras vas al trabajo, mientras estás hablando con otra persona. Yo siempre que estoy aquí en este programa estoy orando por dentro para que el Señor me dé las palabras correctas. O sea, no tienes que detener tu vida. Aunque hay un espacio, y vamos a verlo más adelante, para la oración privada, para oraciones, distintos tipos de oraciones que requieren una concentración un poquito más profunda, pero la oración no interrumpe el flujo de la vida. Así es. Puede ir simultánea con nuestras actividades cotidianas. Bueno, escríbenos allí en los comentarios qué práctica en tu vida cotidiana tú usas para orar. El pastor habló del semáforo, ¿y tú qué escribirías? Bueno, pastor, vamos a comenzar. Usted ya dio una introducción bastante significativa, así que por favor acompáñanos a orar donde quieras que estés para comenzar este repaso. Amante Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar una vez más tu palabra. Ayúdanos a entender lo que hoy se va a hablar y que podamos ponerlo en práctica para que nuestra relación contigo se fortalezca cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, siempre a las personas, a algunas nos encanta orar, otras somos muy descuidadas a veces a la hora de orar, pero yo quisiera preguntarte, ¿qué diferencia puede haber entre orar y tener una vida de oración? Bueno, a ver, la oración, como yo decía, la oración puede formar parte de la vida cotidiana. Yo puedo orar mientras estoy trabajando, puedo elevar cortas oraciones. La diferencia es esa, precisamente. El orar simplemente yo puedo creer que porque yo oro cuando me despierto y oro antes de dormir y 3 veces antes de cada comida, son 5 oraciones al día. Entonces ya yo creo por eso que estoy orando. Pero la diferencia entre orar ocasionalmente y llevar una vida de oración, para entender la diferencia hay que entender en qué consiste la oración. Si yo te pregunto, y yo sé que tú te la sabes de memoria, ¿cuál es la definición de la oración? ¿Qué es orar? Es hablar con Dios como un amigo. Perfecto. Entonces, nota la diferencia.
Sí. Y ahí vamos a hablar un poquito, ahora que tú mencionas la palabra amigo. En psicología hay un concepto, bueno, no lo vas a tener que buscar porque lo voy a explicar. Se llaman amistades parasociales. Amistades parasociales. ¿Qué es una amistad parasocial? Y yo sé que la palabra está un poquito... Yo creo que todas las semanas traigo una palabra nueva o algo, un concepto yo las distinto. copio, pastor, aquí. Yo siempre tengo lo que tú estás escribiendo ahí. ¿Qué es una actividad parasocial? Amistad parasocial. Yo sé que tú vas a reconocerlo de inmediato. Es cuando tú sabes tanto de una persona que tú crees que eres amigo de esa persona, pero no lo son en realidad. Y te voy a poner el ejemplo que ha catapultado este fenómeno a la cima, a la fama hoy en día. Las redes sociales. Correcto. A ver, tú que bregas con redes sociales, Sí. ¿quién es la persona con más seguidores en Instagram? ¿Tú sabes quién es? No sé. ¿Cómo de que no verdad. sabe? No, tampoco llego a esos extremos. Simplemente es una red social a que uso, pero... ¿Tú sabes, Josben, por si acaso? ¿Estás ahí en los controles? Dila. No sabe, tampoco sabe. Y si tú lo sabes, por favor, escríbenos en los comentarios. No, yo no va a dar tiempo que lo escriba. Ok. Cristiano Ronaldo. ¿En serio? En pastor? Instagram, sí. Voy a buscarlo. En TikTok se llama Kaby Lame. Es el morenito que hace así en los videos. Ah, sí, correcto. Ese. Ok. Ahora bien, ¿tú conoces un poquito a Cristiano Ronaldo? Sí. ¿Tú lo sigues en las redes? Sí, porque él es de mi equipo favorito. Sí. De- ¿Tu equipo favorito es donde él juega? Al Nasser, No, en Arabia. No, Real Madrid. Él era de Real Madrid Es hace como, ¿ves? Ya tú no, ya no tú sé, no bueno, estás pero tampoco actualizada. soy tan fanática. Pero de- mira, pero fíjate eso. ¿Tú sabes para qué equipo juega? Sí. ¿Sabes cómo se llama la esposa de Cristiano Ronaldo? No sé, pero es bien hermoso y tiene Georgina, creo que le decían, Georgina. ok. Sé que es de Portugal él y hasta ahí. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, tú sabes que Cristiano Ronaldo es de Portugal. Si usted es una persona que le gusta el fútbol, sabe cuántos goles lleva de por vida, Sí. cuántos millones gana al año, cómo se llama su esposa, dónde vive, cuál es su fecha de nacimiento. Y entonces, tú corres el riesgo de que si tú vas por la calle y te cruzas con Ronaldo, ¡ay, Cristiano! Yo soy tu seguidora o Soy tu tu seguidor. amiga. Y entonces, y yo sé todo sobre ti, pero él no me conoce. Es correcto. Él te ve y te ve como una persona demente, porque por tu reacción exagerada cuando lo ves en la calle. Sabes mucho sobre esa persona. Y eso pasa mucho con personajes famosos, presidentes, políticos, actores, que a través de las redes sociales los seguimos. Entonces vemos la ropa que se ponen, vemos dónde les gusta vacacionar, vemos la foto de su comida favorita y llegamos a desarrollar una relación, una amistad imaginaria con esas personas. O amistad parasocial. Ese es el término científico, amistad parasocial. O sea, sabemos sus gustos, sus preferencias, sus fechas importantes, y llegamos a formarnos una imagen de esa persona, de cómo debe ser un día normal en la vida de él o de ella, pero es completamente falso. Porque lo único que estamos haciendo es basando nuestras, en lo que vemos de esa persona, nuestro concepto en lo que vemos en las redes. No como una relación real. Exacto. Lo mismo puede pasar con Dios. Lo mismo puede pasar con Dios. La semana pasada vimos el tema de la lectura de la Biblia y cómo yo puedo conocer mucho sobre Dios sin conocer a Dios. Y muchas veces al yo leer la Biblia y familiarizarme mucho con los atributos de Dios, con sus acciones pasadas, con sus deseos, entonces yo puedo creer, tener una imagen imaginaria, una amistad parasocial con Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué diferencia la relación que tú tienes con esa persona que sigues en las redes sociales y tu relación con tu mejor amigo? Es sencillo, que tú con tu amigo pasas tiempo con él. Con Ronaldo, con Kaby Lame o con cualquier otro que tú sigas en las redes sociales. Tú tienes una relación de una sola dirección, de una sola vía, donde tú recibes información, pero no proporcionas información. La semana pasada vimos el tema de la lectura de la Biblia. Orar con Dios, tú acabas de decir que es hablar con Dios, un diálogo. Pero en un diálogo debe haber comunicación de doble vía. Sí. Cuando yo leo la Biblia, Dios me habla a mí. Pero cuando yo oro, yo le hablo a Dios. O sea, en la oración se completa el círculo que se inicia con la lectura de la Biblia, de esa comunicación de doble vía. Yo no solamente recibo información, también yo proporciono, yo también hablo, yo también me dirijo hacia Dios, le presento mis emociones, mis sentimientos, mis frustraciones, mis peticiones, mi acción de gracias. La oración completa ese círculo, esa vía, esa doble vía, esa comunicación de doble vía que existe o que debe existir entre Dios y nosotros. Entonces, contestando tu pregunta,
esas oraciones casuales, O esos rituales. ocasionales de oro antes de comer En la y oro cuando me mañana, levanto y de pronto voy a manejar, Señor, dirígeme en este camino. Sí, pero esa no es una comunicación de calidad. ¿Podríamos poner eso como un ejemplo de una amistad parasocial? Sí, O sea, más o menos. Exacto. Yo sé que Dios contesta mis peticiones. Yo, Señor, dirígeme en este día. Señor, cuídame al yo manejar. Señor, cuida a mi hijo que va para la escuela. Sí, pero traduce eso a cómo tú hablas con tus amigos y te vas a notar la diferencia. sí. Yo no puedo tener una amistad con una persona a la que yo solo le hablo 5 veces al día, pero por una frasecita. Fulano, buenos días. Fulana, ¿cómo estás? Fulano, cuídate al salir. Y ya. Eso no es una amistad. Tengo comunicación, pero no estoy desarrollando una amistad con esa persona. Pastor, esto llevando esto a la práctica, y yo estoy segura que lo que voy a decir a continuación, si usted se identifica con eso, con lo que voy a decir ahora, pues usted déle un like o escriba en los comentarios, yo me identifico con esto. Pero muchos de nosotros oramos, también leemos la Biblia, tratamos de hacer ese círculo, ¿no? De orar la Biblia, de orar, pero a veces no sentimos que realmente estamos hablando con Dios. ¿Les ha pasado? Si le ha pasado, escribe en los comentarios. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Porque yo he hablado con gente, hasta a mí me ha pasado, sinceramente le hablo con honestidad. A veces puedo estar orando y siento que realmente no estoy hablando con Dios, siento que estoy cayendo como en una rutina. ¿Cómo pasar de esa rutina y realmente experimentar que estoy hablando con Dios como un amigo? Te tengo una mala noticia. Uh-huh. Y a todo el que esté escribiendo en los comentarios, a todos nos ha pasado. A mí también me ha pasado que tú oras y tú no sientes que te escuchan. Eso es normal. Eso es normal dentro de lo que cabe. En la Biblia nunca se habla de experimentar las oraciones desde una perspectiva sensorial o de sentimiento. De hecho, los autores bíblicos mencionan de que sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Fíjate que nunca usan la palabra sentimos que Dios escucha. Tú no vas a encontrar en la Biblia, y yo me apego mucho a lo que dice la palabra, que después de tu orar tú debes sentir un cosquilleo por aquí, o que se te eriza el vello por acá, o que tú escuchas un silbido por aquí. No existe eso. Pero lo que la Biblia sí transmite es una seguridad que está más allá de mis percepciones y de mis sensaciones. De hecho, si tú cuando oras no sientes nada, no te preocupes. Recuérdate que nuestros sentidos, nuestras percepciones de la realidad no son confiables. De hecho, Jeremías dice todo lo contrario. O sea, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, yo no puedo confiar ni siquiera en lo que yo siento. Entonces, si yo no puedo confiar en lo que yo siento, ¿en qué debo confiar? En la palabra de Dios. Amén. Dios dice en su palabra que Él me escucha, aunque yo no lo sienta. Y yo he compartido con personas que han buscado pues consejería pastoral y me preguntan, Jorge, es que yo oro y no siento nada. Digo, no importa, tú no tienes que sentir nada. Y yo sé que eso suena contraproducente porque la gente quiere que tú le digas que no, que sí, que tú vas a sentir la voz de Dios. Que el ala del ángel te pasó por aquí por la oreja. No tienes que sentirlo. Yo sé que Dios me escucha. ¿Por qué? Porque Él prometió escucharme. Porque Él prometió estar atento a mi clamor, atento a mi súplica. Y aun cuando yo no sienta nada, yo tengo la seguridad en la Biblia de que Dios escucha mis oraciones. Incluso cuando yo sea un pecador, incluso cuando yo no merezca que Dios me escucha, incluso cuando yo me siento indigno. Entonces, yo quiero en esta oportunidad, apreciado amigo, que tú desarrolles la seguridad de que Dios te esté escuchando, incluso cuando tú no sientes nada. Incluso si tú dices, bueno, yo siento que mi oración no pasa del techo, es la palabra que usamos muchas veces. Sí. Pero Dios dice en su palabra que Él te escucha, que Él presta su oído, que Él está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, que Él está cercano de sus hijos. Entonces, probablemente esa sensación de indignidad y de que Dios no me escucha sea parte de la estrategia del diablo para alejarte de la vida de oración, para que tú dejes de orar. Bueno, como tú no sientes nada, mejor deja de orar. Y es todo lo contrario, es cuando más debemos aferrarnos a Dios. Entonces, mi perspectiva, ¿verdad? Mi consejo para ti y mi respuesta para ti es, yo no tengo que sentir, porque yo sé, y ahí la palabra es conocimiento, yo sé que Dios prometió escucharme, aun cuando yo no lo siento. Pastor, otras preguntas. Yo sé que no está dentro del folleto, pero esto se trata de estas lecciones, que estamos aportando un contenido adicional, práctico a lo que tú vives y vivimos todos. Pastor, yo he escuchado muchísimo en grupos de oraciones. Por ejemplo, la hermana X tiene un problema de salud. Vamos a unirnos en oración
para que ella salga de esa situación. Y oramos. Y de una u otra manera, pastor, no sé si lo estoy malinterpretando, pero le damos a la oración como que si Dios tiene que escuchar y sanar a la señora X, porque todos estamos orando. Y vemos como la oración, como este tipo de máquinas donde uno le mete una moneda y sale un refresco, ¿no? ¿Cómo no ver ese tipo de oración? Realmente eso es lo que busca Dios, de que nosotros usemos la oración como un instrumento para doblegar a Dios en este sentido, para decir, entre más oro, más va a suceder. Y nos meten como ese chip. Ora, quieres un trabajo, ora y sigue orando hasta que Dios lo consiga. O no estamos saliendo de lo que realmente es la oración. Bueno, ahí hay un detalle que hay que cuidarse un poquito de los extremos, pero la forma como yo veo la oración va a depender también de cómo yo concibo a Dios y su voluntad, ¿ok? Hay personas, especialmente los hermanos reformados o calvinistas de la teología reformada, que creen en el determinismo. O sea, creen que Dios predestinó y determinó todo. Y que no importa cuánto yo ore, si Dios decidió que fulano se va a sanar, él se va a sanar, ore yo o no ore. Y entonces, como estas personas creen que ya Dios en su soberana voluntad determinó el curso de acción de todo lo que sucede en el mundo, tú te preguntas, ¿para qué yo oro? Entonces tienen que buscar una explicación de por qué orar si ya Dios determinó todo. Entonces te dicen, bueno, la oración sirve para poner mi corazón o mis deseos en armonía con la voluntad de Dios. O sea, desde esa perspectiva, yo tengo que orar no para pedirle a Dios que me dé o que haga, sino para que yo pueda estar en armonía con lo que ya Él decidió. Y esto tiene un poquito de verdad. Hay cosas que Dios determina, Dios tiene voluntad propia, Dios tiene libertad de elección. Y hay ciertos tipos de oraciones donde yo debo orar para aceptar la voluntad de Dios. El otro extremo es el que tú mencionas, la oración como un amuleto, donde... Y la gente se aprovecha de versículos donde si tú pides, si todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Entonces, bueno, ahí si yo pido sacarme la lotería y lo pido con suficiente fe, Dios está obligado a revelarme los números mágicos. Bueno, el problema es que eso reduce, como tú mencionas, la oración a un simple amuleto. Y yo creo que el equilibrio está, la respuesta está en el medio. Yo debo creer que así como Dios tiene libertad de elección, la Biblia presenta un Dios, y esto, bueno, si usted está sentado, agárrese de la silla, ¿verdad? La Biblia presenta un Dios que cambia. Dios aparece en la Biblia como una persona que toma una decisión, pero luego puede arrepentirse. Tenemos un típico caso, Ezequías, el rey Ezequías. Él se enferma y Dios le manda a decir al profeta con el profeta Isaías, ordena tu casa porque te vas a morir. Y entonces Ezequías empieza a orar, Señor, pero yo he sido fiel, yo he sido bueno. Y Isaías no había salido del patio. Dios le dice, devuélvete y dile, ok, yo escuché tu oración y te voy a regalar 15 años más de vida. O sea, vemos un Dios en la Biblia y otros pasajes también donde Dios se arrepiente de cosas. Vemos un Dios que es capaz de, dentro de un marco general, cambiar su voluntad, Entonces, la oración en algunos momentos puede hacer que Dios tome decisiones. Cuando el pueblo de Dios se reúne, intercede, clama, es posible que Dios diga, ok, mira, yo tenía pensado hacer esto, pero voy a hacer esto otro, como fue el caso del hermano Ezequías. Entonces, la oración tiene varias funciones. Sí, la oración puede servir para alinear mi corazón con la voluntad de Dios, pero también la Biblia me manda a mí a orar. La Biblia dice, por ejemplo, que yo tengo, el apóstol Pablo menciona en Efesios, que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. La Biblia presenta que el cristiano tiene autoridad espiritual, que cuando el cristiano ora, y hay un montón de libros que hablan de lo que se conoce como guerra espiritual o lucha espiritual, donde se nos pide que oremos, donde se nos pide que ejerzamos mediante la oración la autoridad que tenemos en Cristo. Y ahí es donde está el detalle, en Cristo. Mi autoridad espiritual, el poder que yo tengo para orar y para... Yo sé que no es muy común en nuestra cultura adventista, esta gente que andan declarando, y yo declaro sanidad, pero eso es bíblico. Eso está en la Biblia. Quizás no como una forma de usted hacer negocio con eso, como hacen algunos cristianos, pero sí existe el poder espiritual que Dios me da. Ahora bien, ese poder, esa potestad sobre reinos, sobre dominios que menciona el Nuevo Testamento, se da cuando yo estoy en Cristo. De manera que sí, ahí volvemos ahora al otro punto.
yo debo pedir conforme no solamente a lo que yo deseo, sino conforme a la voluntad de Dios. Debe haber un alineamiento entre mi voluntad y la de Dios. Y eso, mediante ese alineamiento, Dios me comparte su poder. De manera que cuando yo llego a pedir algo o a declarar algo en oración, llega a formar parte también de lo que es la voluntad de Dios. Amén. Y Jesús lo hizo cuando estaba en el Getsemaní. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pastor, vamos ahora en una parte de la lección. La lección menciona varios personajes que usted seguro los estudió: Moisés, Daniel, Enoc. Sin embargo, vemos en estos personajes cómo la oración juega un papel importante como una disciplina espiritual. No es orar, como usted decía, por rutina, sino como una disciplina. Y Daniel tiene una práctica muy clara, ¿verdad? Él oraba 3 veces al día, incluso cuando le costaba su vida. Háblanos un poquito de la importancia, a través de este personaje de Daniel, de ser constantes en la oración. Muy bien. De todos los personajes que menciona la semana, Daniel es mi favorito. Moisés, se habla de que Moisés tiene una relación cara a cara con Dios, hablando de esa dinámica abierta de hablar con Dios. Pero me gusta mucho Daniel porque el libro de Daniel se da en un contexto en el que el templo está destruido. Daniel es cautivo en Babilonia cuando no hay templo en Jerusalén. El templo servía como ese lugar donde tú podías comunicarte con Dios, donde tú no solamente llevabas un sacrificio, también tú podías elevar oraciones y había ritos con incienso que simbolizaban, ¿verdad?, esa intercesión delante de Dios. Había un sacerdote que intercedía por el pueblo. En Daniel no hay templo. Entonces vemos cómo la oración sigue desempeñando un papel importante. Y vamos a ver, por ejemplo, rapidito, cuatro episodios. Daniel capítulo 2. Daniel 2, Nabucodonosor tiene un sueño, el rey de Babilonia. Sí. Y entonces manda a llamar a sus sabios. Les pide que le digan el sueño y la interpretación, si no los manda a matar. Ellos dicen que no pueden, que eso nadie lo puede hacer. Y el rey manda a matar a todos los sabios. Dentro de ese grupo estaba Daniel. Daniel, cuando van a buscarlo para matarlo, él dice, ¿pero y por qué? Y le cuentan lo que sucede. Sí. Y él pide tiempo. Y entonces dice Daniel capítulo 2, versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía, para que pidieran misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Vemos aquí una oración elevada en un contexto en el que la vida de Daniel corre peligro. Y no solamente su vida, en el capítulo 2 está de por medio el testimonio que Dios da a través de sus hijos. Cuando Daniel ora, el sueño le es revelado a Daniel. Luego Daniel eleva una oración de agradecimiento porque Dios revela los misterios. Luego Daniel va donde el rey y le muestra lo que el rey necesita saber. Y Daniel le dice, lo que tú pides, nadie más lo puede hacer. Ningún ser humano lo puede hacer. Pero hay un Dios en el cielo que revela el misterio. O sea, la oración sirve aquí en Daniel capítulo 2 como ese medio mediante el cual Dios revela misterios a sus hijos y libra la vida. Y ese tema lo volvemos a ver en el capítulo 6, que es otro episodio donde vuelve a aparecer la oración. En el capítulo 6, ahora el rey es Darío, el Medo, y Daniel se presenta como una persona superior a los demás gobernantes, al punto que el rey quiere ponerlo sobre todo el reino. Sí. Los adversarios de Daniel dicen, no, tenemos que acabar con este muchacho, con este hombre. Ya era un viejo Daniel. Y dicen, no hemos encontrado nada de qué acusarlo, a no ser que sea con su religión. Convencen al rey de que prohíba orar a cualquier otro dios que no sea al propio rey. Y el rey firma un edicto de que todo el que ore a cualquier otro dios por 30 días sea echado al horno de fuego, al foso de los leones. Me fui con Daniel capítulo 3 ahí. Cuando Daniel escucha el edicto, versículo 10, cuando Daniel supo del edicto, que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo antes. Nota que aquí el versículo termina con una frase, como solía hacerlo antes. Daniel oró cuando su vida corría peligro, pero Daniel no empezó a orar cuando su vida corría peligro. La oración formaba parte de un hábito en la vida de Daniel
que ni siquiera un edicto de muerte fue capaz de eliminar ese hábito de la vida del profeta. O sea, y la lección de Daniel capítulo 6 aquí no es que hay que orar cuando se dé un edicto que te prohíba orar. Es que yo tengo que empezar a orar mucho antes para que cuando se dé la situación, nada afecte, nada altere mi vida de oración. Así que, pastor, deberíamos orar en los momentos buenos, que cuando lleguen los malos ya tengamos el hábito de orar. Es correcto. Porque prácticamente a veces oramos en los momentos malos y cuando viene la bonanza nos olvidamos de eso. Daniel capítulo 9 es el otro lugar en el que aparece la oración. Dice en Daniel capítulo 9 que en el primer año de Darío, el Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, Daniel miró atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías en los que se habían de cumplir las desolaciones a Jerusalén, 70 años. Dice Daniel, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración, ruego, en ayuno, ropa ásperas y cenizas. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Y yo te invito a que leas el capítulo 9. De Daniel 9 nos gusta leer las 70 semanas y analizar la profecía. Léase cómo comienza la profecía. Comienza en oración. Una oración, porque Daniel está estudiando la Biblia, o sea, para entender la visión. El ángel viene para explicarle a Daniel una visión, pero también es una oración de confesión. Es una oración de confesión y no personal, colectiva. Daniel ora por el pueblo. Daniel reconoce, aunque él no había participado de esos pecados, los reconoce como suyo y los presenta delante de Dios. Y yo quiero que tú te tomes el momento, cuando puedas, de leer Daniel capítulo 9 y ver esa oración de Daniel por el pueblo. Daniel como representante, en este caso, ante Dios, ora por el pueblo, confiesa por el pueblo. La oración de confesión, que no es muy común entre nosotros. Y por último, Daniel capítulo 10. En los capítulos 10 al 12 presenta la visión más extensa y más compleja de Daniel. Dice Daniel que él estaba orando, él estuvo afligido por espacio de 3 semanas. Versículo 3, no comió manjar delicado, no entró en su boca carne ni vino, no se ungió con perfume. Y entonces el día 24 del mes primero, él tuvo una visión y dice que versículo 8, no le quedaron fuerzas. Versículo 9, el sonido de sus palabras, cayó sobre su rostro, una mano me tocó y me dijo, versículo 11, Daniel, varón muy amado, está atento a mis palabras, que he de decirte, ponte en pie. Versículo 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Voy a terminar con este pasaje porque contesta un poquito la pregunta que me hiciste al principio. Daniel oró durante 21 días. Y al final de los 21 días, el ángel apareció y le dijo, desde el primer día que tú oraste, fueron oídas tus palabras. Pero Daniel pasó 21 días orando, sin comer, sin probar comida exquisita, sin ponerse perfume, el afligido de espíritu, posiblemente creyendo que su oración no había sido contestada. Si Daniel hubiese entendido que el primer día su oración había sido escuchada, ora el primer día y se queda tranquilo, esperando a que el ángel venga a contestarle. Pero el hecho de que Daniel oró durante 21 días y se angustió por 21 días es porque él no sabía si su oración había sido escuchada o no. Él no sentía que su oración había sido escuchada. Pero al final del plazo, el ángel le dice, tu oración ha sido escuchada desde el primer momento. Aunque tú no lo sientas. Y Daniel capítulo 10 es un momento de prueba, un momento de angustia, donde la oración juega un papel importante para Daniel entender la visión que Dios le presenta aquí en el capítulo número 10, 11 y capítulo 12. Incluso si tú no lo sientes, Dios escucha tus oraciones. En tus momentos de angustia, la oración sirve. Cuando tu vida corre peligro, la oración es la clave. Cuando tú no entiendes algo, la oración te trae discernimiento. Cuando la culpa invade tu alma, la oración de confesión trae libertad y trae perdón de los pecados. La oración es la clave. La oración es el aliento del alma, es la respiración de la vida espiritual. No, pastor, que al final la oración no cambia solo nuestras circunstancias, sino que nos cambia a nosotros por dentro, nos da fortaleza para esperar. Y lo que yo veo, pastor, en esta historia maravillosa con esos versículos de Daniel específico, vemos a un Daniel que era constante en oración. Y cerrando ya estas lecciones, el título de esta lección es Guerrero de Oración. Un guerrero de oración no es alguien que ora perfecto,
sino es alguien que no deja de buscar a Dios. Y eso fue lo que vimos en Daniel. Él no dejó nunca de buscar a Dios, ni cuando corría peligro su vida, ni cuando el pueblo, ni cuando la respuesta. No, siempre fue una constancia, porque realmente, finalmente, la oración nos da esa fortaleza. Pastor, un mensaje final para aquellas personas que tal vez no han tenido la oración como su estilo de vida, pero que a partir de este repaso, el Espíritu Santo le ha inspirado, le ha ayudado, le ha motivado para comenzar un estilo de vida de oración, para ser guerreros de oración. Una palabra final para ellos. Oremos. Bueno, antes de orar, la palabra final. La palabra guerrero implica que estamos en una lucha. Sí. Pablo va a decir en la carta de los Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, y ahí nos va a invitarnos, ¿verdad?, a vestirnos de toda la armadura. Y ese pasaje termina hablando de toda oración, toda súplica y todo ruego. Yo no sé quién me está escuchando en esta oportunidad ni en qué circunstancias está tu vida en este momento, pero yo sé que todos estamos inmersos de alguna forma u otra en una guerra espiritual. La oración es la clave para salir victoriosos en esa lucha mental, espiritual, financiera, cualquier tipo de lucha que tú puedas estar experimentando. Así que mi invitación para ti en esta hora es a que hagamos de la oración una práctica constante, algo común en nuestras vidas, y que podamos a través de la oración cosechar todas las bendiciones y todos los beneficios que el Señor quiere darnos. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, gracias porque a través de la oración podemos comunicarnos contigo y poner nuestros corazones en sintonía contigo también. Amén. Podemos apelar a ti, podemos pedirte que nos concedas peticiones. Te pedimos ahora que nos acompañes y que la oración pueda formar parte integral de la vida de cada uno de nosotros. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza.